Y Giselle, ¿nos avisas? Creo que tiene un problema, Giselle. Pues voy que vamos a empezar. Ya pueden empezar. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un poco frío el día de hoy por Ciudad Universitaria, pero pues yo siento que a veces esto también tiene su encanto, ¿no? Quiero dar la bienvenida al doctor Grutter, que el día de hoy nos dará una conferencia sobre algunas tecnologías que se utilizan para los estudios en contaminación de la atmósfera y calidad del aire, tanto en la zona metropolitana de la Ciudad de México como en nuestro país. Y nos hablará también de la importancia que tienen estas tecnologías para contar con ellas realmente, porque nos ayudan muchísimo. Para lo cual, ahorita, pues, les doy nuevamente la bienvenida y le paso la palabra al doctor Carles Canet para que nos presente al conferencista y su semblanza. Disfruten la conferencia, va a estar muy interesante. Gracias. Muchas gracias, doctora Castro. Buenas tardes. Muchas gracias también al ponente, al doctor Grutter, al apoyo técnico de Ivonne San Miguel y Giselle. Y sobre todo gracias a las personas que están conectadas siguiendo esta actividad, esta ponencia, tanto por redes sociales como en el Zoom. A continuación leeré la semblanza del doctor Michel Grutter de la Mora, quien es investigador titular C y jefe del Grupo de Espectroscopía y Percepción Remota en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Estudió química en la Universidad de Texas, Estados Unidos, y sus estudios de maestría y doctorado los realizó en la Universidad de Basilea, en Suiza, investigando con espectroscopía molecular la composición del medio interestelar. En su trayectoria de 20 años en la UNAM, ha implementado una gran variedad de metodologías para el estudio de la composición de la atmósfera terrestre y su variabilidad mediante novedosas técnicas de percepción remota, tanto desde la superficie terrestre como desde plataformas satelitales. Entre los objetivos de sus investigaciones está el estudio del cambio en la concentración de contaminantes atmosféricos y de gases de efecto invernadero, que se presentan en el tiempo debido a los ciclos naturales y a la actividad humana. Ha publicado más de 90 artículos científicos en revistas internacionales y además capítulos en libros que han sido citados más de 1200 veces. También participa activa y continuamente en la impartición de conferencias en congresos, foros nacionales e internacionales. Su trabajo es valorado y conocido dentro y fuera de la UNAM por su alto impacto, formando parte del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3. Ha recibido reconocimientos a nivel internacional por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, el IPCC, por sus contribuciones como autor líder en sus reportes, así como por la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania, quien le otorgó en 2008 la beca Research Fellowship for Experienced Researchers, que otorga el gobierno alemán. Durante el periodo de 2016 a 2020, fue miembro del Comité Científico del International Global Atmospheric Chemistry y actualmente forma parte de varios comités científicos, incluido el Programa Mexicano del Carbono, el Tropospheric Monitor of Pollution y el Geostationary Carbon Observatory. Estos dos últimos son misiones de la NASA que están siendo planeadas para la medición de la composición de la atmósfera terrestre desde órbitas geoestacionarias. Desde 2014 es el jefe del Departamento de Instrumentación y Observación Atmosférica y coordina la Red Universitaria de Observatorios Atmosféricos, la RUOA, así como el programa Estaciones Meteorológicas del Bachillerato Universitario, conocido como PEMBU, ambos en la UNAM. Además de ser árbitro en varias revistas internacionales, participa activamente en comisiones dentro y fuera de la UNAM. El doctor Grutter imparte cursos de manera regular en la Facultad de Ciencias y en el posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM. Les recuerdo que las preguntas las pueden ir formulando en el chat y hasta el final se van a responder. Igualmente en las redes sociales, las preguntas que ahí se plasmen
se van a tratar de ir respondiendo, pero hasta después de la ponencia. Y bueno, habiendo dicho esto, le pediré al doctor Grutter que inicie con su ponencia y pues muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Un placer saludarlos. Estoy compartiendo mi presentación. Ahí estamos. Ok, bueno, pues antes de comenzar yo quisiera dar un agradecimiento al comité organizador de este ciclo de conferencias. Gracias, Carles, por la presentación. También un agradecimiento a la doctora Telma Castro por haberme invitado a participar en esta ocasión, en este importante evento. Mucho me hubiera gustado dar esta plática en el auditorio, acompañado de todos ustedes, pero bueno, no se puede por ahora. Pero pues aquí estamos y les voy a platicar esta vez sobre estudios que se han realizado en el Centro de Ciencias de la Atmósfera sobre la composición atmosférica. Estoy entendiendo que temas relacionados con la contaminación atmosférica, con el deterioro de la calidad del aire y el cambio climático están íntimamente relacionados. Las causas, digamos que las causas de estos grandes retos que estamos enfrentando ahorita como humanidad, pues son compartidos. Y con esto nos podemos referir principalmente a las emisiones por la quema de combustibles fósiles, pero no únicamente, pero muchas otras actividades contribuyen a las emisiones de estos contaminantes. Bueno, pues ya dando inicio en la plática, pues les voy a platicar pues quisiera empezar con el aspectos del ozono estratosférico. Si vieron y se fijaron en el programa del ciclo, a mí me pusieron, todos los ponentes a mí me pusieron hasta abajo, lo más cercano posible del polo sur. Y entonces pues, les voy a hablar un poquito del agujero de ozono. Pasaré a temas relacionados con el smog fotoquímico, aspectos históricos y presentes, también retos que están todavía por resolverse, cuestiones de contaminación, algunos temas relacionados con deterioro en ecosistemas y el patrimonio cultural, que son de gran importancia y que se han realizado en el Centro de Ciencias de la Atmósfera. También temas relacionados con pues, tanto la parte oxidada como la reducida del nitrógeno y su impacto en la contaminación. También temas relacionados con el depósito atmosférico, que hay gran tradición en el CCA de utilizar estas técnicas para caracterizar la composición de la atmósfera, pasando a algunos estudios de emisiones industriales, monitoreo satelital, cómo van evolucionando rápido estas tecnologías, esfuerzos que se han hecho también en el CCA para la validación de estos productos, pasar a la parte de gases de efecto invernadero y los grandes avances que hemos realizado también para su medición. Y bueno, hablamos un poquito de los efectos en la calidad del confinamiento, un par de trabajos que quiero hacer mención ahí, y ya pasar a la parte de conclusiones y perspectivas. Entonces, hay dos razones principales por las que decidí iniciar hablándoles sobre esta recuperación de la capa de ozono, principalmente en la zona de los polos. Y es precisamente porque en el contexto del cambio climático actual, pues nos encontramos en una situación en la que podemos aprender realmente de experiencias pasadas. Y esto es que cuando ocurrió o sea, que nos dimos cuenta del problema que había en el deterioro o disminución de la capa de ozono,
pues se llevó a un acuerdo internacional que llevó a la prohibición de la emisión de estos compuestos que la estaban ocasionando, y pues básicamente vamos en camino a que este problema se esté recuperando. ¿Y por qué no aprender de esos ejemplos para llevar estos acuerdos que necesitamos tomar a nivel mundial para pasar de estos, digamos que acuerdos de buenas intenciones a realmente acuerdos de compromisos, y entendiendo también que pues realmente la magnitud del problema requiere y tiene implicaciones mucho mayores en cuanto a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y que también, como se mencionó hace un par de días por el doctor Guy, no es suficiente solamente dejar de emitir estos gases, pero también tenemos que ver la manera de cómo capturar una mayor cantidad de gases, sobre todo por acciones enfocadas en recuperar los suelos, la cobertura vegetal, bosques, etcétera, etcétera, para poder llegar a esta condición de cero emisiones netas, ¿no? La segunda razón por lo que les quiero hablar de este problema también es pues porque en este ciclo de conferencias estamos haciendo un homenaje a nuestro querido colega, mentor y amigo para varios de los compañeros en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, que es el doctor Mario Molina. Pues aquí lo ven, bien vestidito, junto con su asesor, Sherwood Rowland, en el laboratorio de la Universidad de California en Irvine, seguramente discutiendo los resultados de sus últimos trabajos. Y bueno, vale la pena repasar un poco estas contribuciones, porque finalmente tuvieron una repercusión importante a lo que se fue dando después para resolver el problema. Y cabe mencionar que también hubieron muchas contribuciones más que hizo el doctor Molina a lo largo de su trayectoria, y entonces me parece bueno recordar, ¿no? Y aquí vemos algunos de sus artículos en el año 1975, donde sí específicamente habla de este potencial peligro que tiene el aumento de las especies halogenadas que estaban siendo ya detectadas en la atmósfera alta, y pues de la importancia que podrían, aquí, bueno, muy modestamente dice ligera relevancia, ¿no? Bueno, muchos años después sabemos que no era tan ligera, sino que era una relevancia muy importante. Y bueno, son estos gases llamados clorofluorocarbonos que van a interferir, digamos que el ciclo natural de formación y destrucción de ozono que existe en la estratosfera, pues básicamente dado por la activación del cloro. O sea, los compuestos a los cuales estamos haciendo referencia se emiten y tienen una duración, un tiempo de vida media muy largo en la atmósfera. Entonces se distribuyen en el planeta, se alojan, si me permiten tantito, aquí. Sí, bueno, si hemos aprendido algo de este confinamiento y de tener que dar tantas clases en línea y de manera virtual, es que ya convertimos todos nuestros monitores en pizarrones, ¿no? Entonces, estas sustancias, llamadas CFCs, se alojan en unas nubes llamadas nubes polares estratosféricas, ¿no? En donde a la llegada de la primavera, que ocurre alrededor de septiembre, octubre, en el hemisferio sur, le llega la radiación solar y
se activan estos cloros y entonces se liberan y actúan sobre el ciclo, digamos, en equilibrio de la formación y destrucción del ozono. Y nada más para recordar que pues, el ozono se forma a partir de una reacción de la fotodisociación del oxígeno mismo. Disculpen aquí. El oxígeno con longitudes de onda menores a 240 nanómetros, se fotodisocia la molécula. Alguna de la energía restante se usa para excitar electrónicamente a estos átomos y haciéndolos aún más reactivos. Entonces, el oxígeno se va a recombinar con el oxígeno molecular, formando esta molécula de ozono, ¿no? Entonces, esto representa las reacciones para la formación del ozono. Y bueno, los átomos restantes pueden actuar en función de recuperar la cantidad de oxígeno que teníamos originalmente. Entonces, de 2 moléculas de oxígeno, se liberan 2 moléculas de oxígeno. Entonces, estas son las reacciones en equilibrio. El problema es cuando este proceso de destrucción y de formación salen del equilibrio, y esto se puede dar debido a estas moléculas, ¿no? Cloro activado o cualquier otra sustancia que pudiera irrumpir en estas reacciones, y bueno, es una reacción en cadena porque el cloro que destruye el ozono, como lo vemos aquí, se vuelve a activar y está listo para destruir a la siguiente molécula de ozono. Y así pues, sucede este proceso. Y bueno, es importante mencionar que pues ocurrió este gran evento que es la prohibición del uso y de la fabricación de estas sustancias, de tal manera que se prevé que digamos que el tamaño aquí está la evolución del agujero de ozono, que para los próximos 40, 50 años se va a recuperar, ¿no? Esto es en base a mediciones. En la gráfica anterior, aquí les había mostrado un año en el que se había registrado el tamaño o el área más pequeña del agujero de ozono. Ocasionalmente en el año 2020 el tamaño del agujero creció de manera, pues no diría inesperada, pero sí desfavorable, ¿no? Y entonces aquí lo que ven es el área del agujero en millones de kilómetros. Y bueno, el año 87, que fue cuando se firmó Montreal, estaba por aquí. Y entonces se preveía esta recuperación. Aquí también vemos el año 87 está por acá. Entonces tenemos como esta tendencia. Y aquí tenemos, digamos que el espesor de la capa y cómo sí se ve que pudiera estar recuperándose, ¿no? Este era el año 2019, con el tamaño del área más pequeña y la densidad, digamos que llegando a niveles deseados, hasta que de repente en 2020. Y lo que ocurrió en 2020 es que fue un año atípicamente frío, donde el vórtice polar mostró una estabilidad muy alta y como lo ven aquí, duró bastantes meses, casi hasta pasando diciembre, fue que perduraron estas condiciones, favoreciendo las condiciones para la destrucción de una buena cantidad de ozono. Aquí pueden ver la curva del 2019 y esta es la curva del 2020. Entonces, como ven, sí, no solo fue muy grande el área, sino que duró bastantes meses, ¿no?
Esto lo que nos lleva es a concluir que es bien importante seguir o darle seguimiento a este tipo de problemas, y una de las iniciativas dedicada a medir no solo el ozono, sino varias de las sustancias que participan en la química de la estratosfera, a través de esta red que se le llama la Red para la Detección de Cambios en la Composición Atmosférica, o ENDAC. Y en esta veintena de sitios se mide con un espectrómetro infrarrojo de alta resolución la radiación solar, y a través de su estructura espectral se pueden determinar las concentraciones integradas en la columna y los perfiles de estos gases, ¿no? Y bueno, en una de las estaciones, que es en los Alpes suizos, en la estación de Jungfraujoch, que tiene uno de los registros más largos, se usaron esos datos para ir viendo cómo iba evolucionando la concentración atmosférica de estas especies. Y como era de esperarse, pues sí, se redujo el incremento, o por lo menos se detuvo el crecimiento. Esto es de los años 80 hasta el año 2000, para una molécula CFC12 que tiene una vida media de aproximadamente 100 años. Entonces la recuperación se espera que sí sea muy prolongada. Otra molécula aquí, como el CFC11, mejor conocida como el freón, tiene un tiempo de vida media más corta, como aproximadamente 50 años. Entonces aquí ya se ve la reducción de su concentración hasta como en el 1.1% por año, hasta que detectaron en el 2012 que esa tasa de decaimiento cambió. Entonces, que ya no estaba disminuyendo tan rápido como esperado, y entonces algunos estudios pues se enfocaron a entender este cambio en la tasa de decaimiento, y encontraron que sí, evidentemente habían unas nuevas emisiones en el territorio asiático que apuntaban a el incremento de esta molécula, y por lo tanto pues se llamó la atención y afortunadamente se volvió a disminuir. Se detuvieron la producción, y, y a lo que voy es que es muy importante tener un seguimiento y una vigilancia de estas sustancias para poder asegurar la buena recuperación, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo en México? Bueno, pues pusimos esfuerzos en establecer una de estas estaciones en territorio mexicano, a través de una colaboración con el Instituto de Meteorología y Clima de Alemania. Pudimos traer uno de estos equipos y montarlo en la conocida estación de Alzomón. Y aquí la ven, ¿no? Déjenme cambiar al láser. Esta es la estación de Alzomoni, que tiene las mismas características que muchas otras estaciones, como ya lo mencioné, en los Alpes suizos, en Antártida, en Mauna Loa y demás. Y entonces está enfocada en el estudio de la atmósfera alta, pero también la hemos estado equipando para diversas aplicaciones, muchas de las cuales están motivadas en lo que comentó la doctora Graciela Raga en la plática de ayer, de entender un poco más la dinámica vertical y la dinámica de la capa límite planetaria, y también el transporte de contaminación entre cuencas, además de muchos otros líneas de investigación. Al final se convirtió como en una plataforma de investigación en donde podemos alojar proyectos de diversa naturaleza, ¿no? Esta es la vista de la Ciudad de México, y ven aquí, sí, aquí al fondo, y aquí están algunos de los instrumentos que están midiendo.
Y bueno, lo que se mide de manera permanente pues son datos meteorológicos, o sea, al final también pertenece a una red de la cual voy a hablar en breve. La SEDEMA ha instalado ahí una estación de calidad del aire, medimos gases de efecto invernadero, precipitación, partículas aerobiológicas y demás. Además, como les mencionaba, alojamos ahí con la colaboración de muchos investigadores del Centro de Ciencias de la Atmósfera, proyectos enfocados a estudiar cosas como el efecto de la contaminación en algunas especies de plantas, ¿no? De trabajos de la doctora Sandra Gómez, también estudio de las partículas para la formación de partículas de hielo, el proyecto del doctor Luis Ladino, y solo por mencionar algunos otros. También nos hemos enfocado, así más como hobby, en estudiar el volcán, ¿no? Y las emisiones con métodos de percepción remota. Y bueno, entre otras cosas, pues aquí les presento, bueno, este es el equipo para medir como parte de la red ENDAC, y este es un fotoradiómetro diseñado por la NASA para medir columna de ozono. Acuérdense que pues, la columna de ozono se viene midiendo ya muchos años con equipos como el instrumento Dobson, luego se fue reemplazando por instrumentos como el Brewer y otros de otra naturaleza. Este equipo, además del ozono, puede medir también NO2, formaldehído, y tenemos 3 instalados, uno en Alzomoni y 2 dentro de la zona metropolitana. Ahorita les platico de eso, pero entonces así hemos podido pues obtener datos sobre la columna de ozono en este sitio y comparar entre ambos instrumentos. Ambos muestran la estacionalidad que pudiéramos esperar debido a la mayor incidencia de radiación solar durante el verano, y entonces hay un claro ciclo estacional, pero además en la serie de tiempo completa, desde 2012, que fue cuando instalamos el instrumento, pues vemos una alta variabilidad interanual, aunque aquí se aprecia nuevamente el ciclo estacional, pero hay puntos donde tenemos estas anomalías, y además como una variabilidad internacional que pudiéramos ver aquí como de menor frecuencia. Y entonces, un estudio muy bonito que estamos realizando es enfocarnos a ver estas anomalías que suceden principalmente durante el invierno, en la temporada de frías secas, y tratar de entender si esto pudiera deberse a posibles intrusiones estratosféricas. El estudiante de doctorado Rubén Pavia está analizando esto y generando unos mapas de frecuencia de intrusiones, y vemos que pues realmente las que son profundas son poco probables, pero algunas que son someras pudieran ser responsables algunas de las variaciones que vemos aquí. Otras causas pudieran ser eventos de contaminación, como por ejemplo de eventos de incendios. Y bueno, eso es algo que está en proceso. Y también como las intrusiones que se observan a través de análisis de datos de modelos pudieran estar correlacionados con el fenómeno del Niño, ¿no? Y bueno, mencionar que una buena de la motivación también de medir el ozono en esta estación es porque hay interés por parte de la comunidad internacional de estudiar también el ozono troposférico, o sea, aquel, y sobre todo en estaciones consideradas de fondo, más estaciones remotas, para ver si se puede ver un aumento, como en otros sitios del mundo, en las concentraciones de fondo del ozono, ¿no? Que es algo que interesa mucho. Pero para eso me gustaría regresar un poco en el tiempo
y ver qué se ha hecho en México para el estudio del ozono troposférico, particularmente en la Ciudad de México y en los alrededores. Y bueno, regresando a artículos y trabajos publicados por el doctor Humberto Bravo, mostramos aquí que, bueno, desde los años 80 se empezaba a medir el ozono en superficie por estaciones del gobierno del Distrito del entonces gobierno del Distrito Federal. Luego me enteré que en esos años y cuando se empezó a llevar las estaciones de monitoreo no pertenecían al gobierno del Distrito Federal, sino a una secretaría federal, que era la CEDUE, me parece. Pero lo que llama la atención aquí, y es realmente impresionante, es los niveles de concentración de ozono que se empezaban a ver ya a finales de los años 80. Tenemos picos de arriba de 300 partes por billón, en algunas ocasiones hasta 400, ¿no? Justamente, bueno, estos son los valores más altos y estos son los promedios, ¿no? Aquí vemos cómo se empieza a estabilizar el promedio de 1986 hasta 2000. Casualmente este periodo coincide en el que yo me salí de México a estudiar, primero licenciatura, luego doctorado, y no sé si fue casualidad o no, pero sí realmente era como para huir. Y después ya que empezaron a bajar las concentraciones fue que regresé a México y fui contratado en el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Pero me parece realmente interesante este problema. Ya en los trabajos publicados en el 88 y 2000, hablaban del efecto pistón, que era como una analogía de decir que se podía reducir relativamente fácil los niveles altos de contaminación de ozono, pero que iba a ser más difícil bajar las concentraciones intermedias. Estos registros, me parece que esta gráfica es del segundo trabajo acá, se ve cómo a finales de los 80 aumenta el número de horas o días con excedencias. Eso quiere decir cuando los promedios horarios de la concentración de ozono medida rebasaba los 110 partes por billón, que era, digamos que la norma en ese entonces. Ahorita ha bajado. Y aquí describen cómo hubo un aumento importantísimo en estos años. Y bueno, esto coincidió, y hay que mencionar que también hubieron unos trabajos previos en los que estuvo involucrado el maestro Armando Báez, estudiando la composición del polvo en la Ciudad de México, donde se habían detectado muy altas concentraciones de plomo provenientes por pues, la quema de combustibles fósiles. Y esos trabajos dieron lugar a que pues, hubiera una presión también para reformular las gasolinas, eliminar el plomo. Y bueno, al hacer esto, pues hay un aumento importante en las emisiones principalmente de compuestos orgánicos volátiles. Claramente no es la única razón, también era una época en donde la flota vehicular estaba aumentando también rápidamente, pero tenemos que tomar en cuenta que también la flota vehicular en esos años no contaba con las tecnologías para la reducción de emisiones, como es el caso de los convertidores catalíticos. Entonces, de ahí que se dio de manera muy explosiva estos eventos muy altos de formación de smog fotoquímico, ¿no? Y que, bueno, han ido bajando. Aquí tenemos, por ejemplo, ya de un informe que realiza la SEDEMA de manera rutinaria, se ve cómo este número de días en donde los valores más altos con concentraciones más altas de 155 partes por billón, sí se ha podido reducir de manera muy significativa en años recientes,
Y esto confirma lo que se mencionaba del efecto pistón, ¿no? Que, pues sí, sobre todo los eventos de muy alta contaminación eran más fáciles de ser reducidos. Sin embargo, si vemos las concentraciones promedio mensuales a lo largo de los años, aquí vamos desde 1995 hasta el año 2019, me parece, pues como que se han estancado y ha sido muy difícil ya seguir reduciendo estas concentraciones. Cabe mencionar que pues, somos muy afortunados de contar con una red de monitoreo en las que se pueden ver y describir estas observaciones, porque han hecho un trabajo realmente excepcional y lo siguen haciendo. Bueno, en este sentido, han habido algunos trabajos interesantes que me gustaría hacer mención, y es esto de estudiar, bueno, cómo las concentraciones de fondo debido al aumento de los precursores y de la actividad humana han podido tener una afectación, por ejemplo, en cultivos, ¿no? Y este trabajo, liderado por el doctor Gerardo Ruiz, pues es un ejemplo muy bueno de ver cómo se pueden usar herramientas actuales en cuanto a pues, las mediciones con las que se cuenta, sobre todo en zonas periurbanas y rurales, para armar estos mapas que le llaman mapas de excedencia, ¿no? Y esto, como lo podamos entender, es aquellos lugares donde, bueno, es como la concentración acumulada en horas, ¿no? Donde los cultivos durante un periodo determinado que dura el cultivo pudieran estar teniendo exposición al ozono en particular. Y aquí la referencia son 40 partes por billón, entonces cada hora cuya concentración es arriba de 40 se contabiliza y se generan estos mapas. Y entonces, esto es la distribución donde se encuentran los cultivos, y entonces se hacen estas estimaciones de cómo pudieran estar las pérdidas de estos cultivos, ¿no? Y a partir de entonces también hacen una estimación de las pérdidas económicas debido a la exposición a ozono. Lo que también hacen mención es que pues, hay una carencia importante de mediciones en estas regiones y que se tiene que atender, y que pues, los mismos inventarios tienen incertidumbres muy grandes, inhibiendo así resultados confiables, pero establecen como una metodología en la que, mi punto de vista, se puede seguir incidiendo y mejorar para tener mejores bases en estas conclusiones. Y en este mismo sentido, pues se han hecho cosas importantes en el CCA que me gustaría mencionar. Por ejemplo, la iniciación de un proyecto para establecer puntos de medición a lo largo de la República Mexicana de calidad del aire, pero no solo de calidad del aire, de muchos parámetros atmosféricos. En muchas de estas estaciones se cuenta con mediciones de gases de efecto invernadero, de calidad del aire, en algunos solamente de parámetros meteorológicos, pero ha sido una iniciativa que arrancó en el 2014, impulsada primero por la doctora Amparo Martínez, que era directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera en ese entonces, y también apoyada de manera importante por la doctora Telma Castro, y ha dado resultados muy importantes en cuanto a vincularnos con otras universidades estatales, con instituciones que, con las que podamos colaborar y armar esos vínculos académicos. Entonces, más que armar una red de monitoreo, es como una red de colaboración, ¿no? Y eso es lo que pretende, como trate de poner los objetivos aquí en esta parte de acá, y se ha avanzado bastante bien en este sentido. Quiero poner algunos ejemplos.
en la parte de calidad del aire, que es una que está coordinando el doctor Ricardo Torres, y está trabajando varios de los resultados y los datos que se generan con sus alumnos, y me pasó estos resultados que me parecen súper interesantes. Por ejemplo, en la estación que tenemos montada en Saltillo, en la Universidad Agraria de Antonio Narro, me falta una A por ahí, creo que es Autónoma de Antonio Narro, está localizada al sur de la ciudad. Las rosas de vientos muestran que sí es una estación que debe de ser impactada por las emisiones urbanas de la ciudad, y eso se evidencia cuando hacen estudio de trayectorias hacia atrás y ven que no solo está recibiendo aire de la ciudad de Saltillo, sino también de la ciudad vecina de Monterrey. Y este es el mapa de probabilidades de dónde las masas de viento que se reciben, de dónde pudieran estar proveniendo. Y bueno, interesante en el caso de Saltillo, de esta estación que tenemos montada ahí, es que la universidad está rodeada de campos experimentales con cultivos agrícolas. Y entonces, esta es una imagen de la concentración de ozono promedio en función de la hora del día. Y entonces el hecho de que vemos un pico bastante tarde, después de mediodía, pudiera indicarnos que sí son precursores que vienen transportados de lejos, y entonces se forma el ozono y llega hasta al sitio de medición, ¿no? Y además que las concentraciones son bastante altas, ¿no? Para ser un sitio, digamos, rural. Y entonces ahí Ricardo con sus alumnos hace el análisis de excedencias y ve que pues, estos cultivos están sobrepasados en cuanto al nivel recomendado por la Unión Europea, que son alrededor de 3 ppm por hora, ¿no? Aquí en este mapa que les había mostrado yo aquí, sí está en el mismo sentido. Digamos que, así como lo entiendo yo, toda la zona en turquesa pudiera decir que está rebasada en cuanto a los niveles recomendados y que está generando algún tipo de afectación en esos cultivos, ¿no? Entonces es un tema muy interesante. Otro ejemplo lo vemos aquí en la estación que tiene la RUA montada en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, junto a una caseta que ellos, era el observatorio atmosférico que ellos llevaban ya desde hace muchísimos años. Ese está localizado al noroeste de la ciudad y también es impactado por las emisiones de la ciudad, y según las trayectorias hacia atrás, pues pudiera decir que también es receptor a emisiones que pudieran venir desde toda la zona del Bajío, ¿no? Y cuando vemos las gráficas aquí que ya están trabajando, es que evidentemente ahí la estación está captando pues, las emisiones frescas de óxido nítrico y monóxido de carbono temprano en la mañana por las horas de tráfico, ¿no? Pero si se fijan en la curva de monóxido, la amarilla, pues tiene como picos también en las tardes y muy pasadas las horas de la noche, ¿no? Se pudiera ser viento transportado de lejos. Y también el pico de ozono que se forma después de las 3 de la tarde también tiene una concentración importante de ozono durante la noche. Y eso es el caso cuando tenemos baja concentración de las sustancias que lo estarían destruyendo, como el óxido nítrico, ¿no? Lo estuvieran filtrando. Y también es interesante ver cómo los días inhábiles, o sea, en fin de semana, tienen mayor concentración de ozono. Eso es algo que también se ha visto, estudios publicados por el doctor Agustín García en la Ciudad de México, que pues el efecto de fin de semana es importante para entender qué régimen
de formación de ozono se encuentra una zona urbana, como la Ciudad de México, en este caso también Aguascalientes, en donde reduciendo las emisiones de óxidos de nitrógeno pudieran tener un efecto de aumentar. O sea, en días donde hay menos tráfico, se ve la situación en la que el ozono pudiera ser mayor que cuando hay menos emisiones por vehículos automotores. Entonces, pasamos a otro tema muy interesante, que es el nitrógeno reactivo, que como les mencioné, pues ya mucho se conoce sobre la parte oxidada, la emisión de NOx en las ciudades y de cómo participa en la formación de ozono, pero poco se ha estudiado de la parte reducida. Principalmente me refiero al amoníaco, cuyo papel en la atmósfera es muy importante para explicar el rol que tiene de neutralización, pero también para la formación de aerosoles secundarios. Esto es porque cuando existen emisiones de NH3 en zonas urbanas donde coexisten con altas emisiones de sulfatos y de nitratos, se forman sales. Bueno, el amoníaco le gusta entrar a la fase acuosa, o sea, se incorpora a las gotitas y ahí se mezcla con los sulfatos, nitratos, formando una importante cantidad de aerosoles inorgánicos y que participan en estos eventos de contaminación y de declaración de contingencias que tenemos a menudo en la Ciudad de México. Entonces es un tema importantísimo por la cual nos pusimos a estudiar las concentraciones de amoníaco con el instrumento que mide absorción solar en el infrarrojo, en la azotea. Ya iba a decir aquí en la azotea, me acordé que estoy en mi casa, allá en la azotea del Centro de Ciencias de la Atmósfera, aprovechando que contamos con mediciones de ya varios años de espectros infrarrojos. Y con esta estudiante, Beatriz, hemos estado estudiando la señal de absorción de la molécula del NH3 y estamos generando estas bases de datos que nos están arrojando resultados muy interesantes. Para empezar, vemos que las concentraciones más altas de amoníaco las vemos en los meses más calurosos de abril y mayo, como es de esperarse, porque hay emisiones evaporativas, y que también la concentración de este gas va en aumento. O sea que las fuentes que están contribuyendo al amoníaco están en aumento. Eso puede ser confirmado por mediciones de un satélite a bordo de un instrumento a bordo de un satélite que se llama YASI y que ve prácticamente lo mismo. También hacemos comparación entre nuestras mediciones con las del satélite para entender un poco más y cuál es la sensibilidad del satélite sobre esta zona y poder validar la información, ¿no? Se conoce que las emisiones directas de vehículos pueden tener una participación importante en las concentraciones de amoníaco, principalmente en ciudades. Pero hay otras emisiones, por ejemplo, las agrícolas, de zonas con altos contenidos de fertilizantes, aguas residuales, las plantas de compostas que pudieran participar. Entonces, lo que hemos venido trabajando con Beatriz es también haciendo mayor uso de los datos satelitales y podemos ya, como usando varios años de datos del satélite, ver la distribución del amoníaco sobre toda esta zona, ¿no? En particular, vemos que en la Ciudad de México, este es nuestro punto de medición, aquí en el CCA, que muchas de las emisiones de amoníaco están centradas como en la zona del aeropuerto y en el lago del Texcoco, alrededor del lago de Texcoco. Muy bien, sabemos que esa zona está llena de
pues, está el bordo de Sochaca. En cuestiones de residuos está lo de las aguas, ¿no?, residuales que se van transportando al aire abierto, y entonces es una zona muy interesante donde probablemente hay varias fuentes más que de vehículos automotores. Son estas fuentes que están participando en estas altas concentraciones. También hemos visto a través de trayectorias hacia atrás, o sea, de dónde proviene el viento, de lo que estamos detectando, que principalmente lo que medimos en Ciudad Universitaria viene de fuentes locales, o sea, y que no viene de afuera, ¿no? Importante resaltar también como unos focos de emisión acá, como vemos en el norte, aquí EM se refiere al poblado de Ezequiel Montes. Sabemos que ahí hay alta actividad en ganadera y avícola, y pues son fuentes muy importantes de amoníaco. Aquí en el estado de Puebla hay otras, ¿no? Entonces, muy interesante todo esto que ya nos está arrojando el satélite, junto con nuestras mediciones, para entender un poco más de la parte reducida del nitrógeno, que es tan importante en términos de contaminación. Y bueno, tenemos mucha intención de continuar con estos estudios. Ya queríamos hacer una campaña de mediciones alrededor de Texcoco, en la zona de Nezahualcóyotl, pero no hemos podido hacerlo. También en colaboración con Rodolfo Sosa y también con Gema Andraca, a través del uso de muestreadores pasivos, que prometen mucho, porque podemos tener una distribución in situ de la distribución de ozono en esa zona, digo, de amoníaco. Y muy relacionado con ese tema está la parte del depósito atmosférico, que se ha venido trabajando ya durante muchos años por el grupo de contaminación ambiental. Ellos pertenecen al National Atmospheric Deposition Program. Y bueno, hay mucha tradición en el Centro de Ciencias de la Atmósfera para el estudio del depósito tanto húmedo como seco, ¿no? Y colaboran muy estrechamente con la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Y como podemos ver también, y por comunicación personal que he tenido con Rodolfo, que el principal componente de la lluvia, del depósito húmedo, es el ion amonio. Y no tengo gráficas para demostrar esto, pero principalmente en aquellas zonas que están alrededor de Nezahualcóyotl, y lo que viene a confirmar lo que hemos estado viendo. Entonces, mucho interés de seguir con esta línea de investigación, y también mencionar que en cuanto al estudio del depósito atmosférico, han venido trabajando mucho en el área del Golfo, el Golfo de México, en donde pues han visto que la razón de sulfato nitrato en esa región es altísima, mucho mayor que en otros sitios cuando se comparan con lugares en Estados Unidos, y que la contribución de esos altos contenidos de azufre es por la industria que hay en la región, ¿no? Y de que hay una acidez muy importante en el agua de lluvia que está produciendo daños, además, en el patrimonio cultural de las zonas arqueológicas en esa región y probablemente en otras regiones de México, ¿no? Reportan recesiones en la piedra caliza de entre 4 a 5 micrómetros por año, que pareciera poco, pero cuando ya lo vemos en varias décadas, pues ya son deterioros significativos, ¿no? Y entonces, importante el trabajo que se está haciendo ahí y del seguimiento que se les está dando a estas estaciones, y perteneciendo igualmente en redes internacionales. También se ha trabajado mucho en la caracterización de emisiones industriales. Aquí podrán reconocer la vieja unidad móvil que tenía el Centro de Ciencias de la Atmósfera, midiendo aquí en un estudio perimetral en Atitlán en 1988. Rodolfo me pasó esta imagen,
y contrastando ahorita con una unidad mucho más moderna con la que contamos actualmente, que también ha participado en varias campañas. También de desarrollos que se han dado en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, como es el caso del globo cautivo, para ver perfiles en la parte más baja de la atmósfera de parámetros meteorológicos. Esto muy importante, por ejemplo, para la calibración de modelos de dispersión, y ver las zonas de influencia que tienen las fuentes industriales, en este caso Tuxpan, Veracruz, y trabajos y contratos en los que ha estado involucrado el Centro de Ciencias de la Atmósfera, en este caso el grupo de contaminación ambiental, y otros estudios que hemos nosotros realizado con algunas técnicas un poco menos convencionales, usando, por ejemplo, tecnología de visualización en el infrarrojo, viendo la pluma, en este caso en Manzanillos, de la planta termoeléctrica que tienen allá, donde se puede detectar la señal del SO2 y cómo va cambiando la dirección del viento y la podemos seguir. Ese sitio de medición lo teníamos con este espectrómetro de barrido, lo teníamos en este punto, este es el puerto de Manzanillo, la central termoeléctrica está aquí, entonces veíamos cómo la pluma venía del mar y en la noche regresaba y viceversa. Entonces también hemos aplicado técnicas en las que detectamos la columna de CO2 a través de la absorción en el ultravioleta visible. Y bueno, tanto en vehículo sobre carretera, como lo hacíamos en esta zona de aquí, pero en esta ocasión, y me gusta mostrar este ejemplo de cómo nos subimos a una embarcación y medimos digamos, la dispersión de la pluma de CO2 que pasaba por la bahía de Manzanillo, ¿no? En esta embarcación. Entonces, este sería el primer cruce más cercano a la fuente, después el segundo cruce y el tercer cruce. Y luego regresamos al segundo cruce y se obtuvo esto. Entonces, es un muy bonito ejemplo de ver cómo se puede caracterizar de una manera muy realista la dispersión de contaminantes y para después modelar la dispersión con estas técnicas relativamente sencillas de usar. Y son muy útiles porque esto es para una hora nada más, pero después de un mes podemos ver todo el impacto que hay en una región mucho más extensa de las emisiones de una zona industrial. Este tipo de mediciones los seguimos haciendo. La doctora Claudia Rivera hace este tipo de mediciones, las ha hecho recientemente en Toluca, Tula y demás. Entonces, son, digamos que muy novedosas y útiles, complementando la modelación que se hace para ver la dispersión. En el grupo de espectroscopía y percepción remota también nos hemos dado la tarea de armar infraestructura para la validación de datos satelitales. Este es un área muy importante, tomando en cuenta que pues cada vez más está evolucionando la tecnología satelital y con mejor exactitud podemos tener mapas de distribución de gases. Tenemos estos instrumentos que ya mencioné, una red MAX-2 en estos 4 sitios de acá, que la responsable es la doctora Claudia Rivera. También tenemos FTIR en 3 sitios, UNAM, Vallejo es el laboratorio de análisis ambiental de la SEDEMA, y en Alzomoni. Y entonces con esta información podemos hacer estudios de coincidencia entre satélite y la medición de superficie y tener una mejor idea de la confiabilidad de los productos que estamos usando para diferentes. También aquí Claudia lo hizo para el formaldehído, no solo con el satélite, también entre 2 instrumentos que están midiendo el formaldehído de manera muy independiente y aprendiendo bastante sobre la confiabilidad de estos datos, ¿no? Y ya particularmente usando productos de satélite para ver la distribución.
Estos son mapas de Tropomi. En este estudio que se publicó acá, vemos la distribución de monóxido de carbono en el centro de México, ya enfocándonos en esta zona, para un día en particular. Lo que se pretende es utilizar tanto simulaciones de modelos numéricos como de modelos de calidad del aire, que lleva Agustín García, ajustando los modelos a lo que está viendo el satélite y así separar, por ejemplo, nuestra zona de estudio en regiones e ir ajustando las emisiones a la observación para obtener mayor información de cómo se ven modificadas después del ajuste las emisiones en cada una de estas regiones. Entonces, interesante, bueno, aquí es un ejemplo de un ejercicio de comparación entre medición de columna en superficie con el dato satelital, y lo que este estudio arroja es que a través de modelación inversa podemos, en este caso se usaron casi 200 días de medición, se pueden estudiar pues, y evaluar las emisiones, por ejemplo, en los inventarios. En este caso, la emisión estaba subestimada por el inventario en la Ciudad de México, mientras que estaba sobreestimada en regiones aledañas de la zona metropolitana, ¿no? Pero que en su conjunto más o menos daban la emisión correcta. Entonces aquí tal vez un resultado importante es decir que sí, el inventario estaba bien, pero la distribución espacial había que corregirse, ¿no? Y en otras zonas más al norte, como en Tula o en Pachuca, sí estaban bastante subestimadas las emisiones en el inventario a las que se determinaron por esta metodología. Entonces, esto es nada más para ejemplificar la utilidad del dato satelital y cómo lo tenemos que empezar a usar cada vez más para identificar y cuantificar emisiones, sobre todo aquellas que no están muy bien cuantificadas. En ese sentido, también me gustaría mencionar logros que se han tenido en el Centro de Ciencias de la Atmósfera para medir concentraciones de gases de efecto invernadero. Aquí les muestro las series de tiempo de CO2 que se han medido tanto en CU como en Alzomoni, ¿no? Y ya quisiéramos tener curvas de Killing tan amplias como en Mauna Loa, pero aquí tenemos apenas algunos años. Sin embargo, ya empezamos a ver cosas interesantes. Por ejemplo, lo de la tendencia, ¿no? Que pues tanto lo que medimos dentro de la Ciudad de México como en Alzomoni es bastante similar. O sea, esto tiene que ver con la concentración de fondo del CO2, pero que en la ciudad tenemos un ruido impresionante, ¿no? Y con un perfil diurno muy particular que tiene que ver con todas las emisiones locales que están contribuyendo a todo este ruido. Ahora, todo este ruido puede ser analizado y es muy importante analizarlo para caracterizar las emisiones de un punto en particular. Y entonces aquí ven, por ejemplo, el perfil diurno de la anomalía, digamos, del CO2 en la ciudad comparado con en el sitio remoto, ¿no? En el sitio remoto lo que vemos es principalmente un efecto de emisión, captura durante el día por fotosíntesis y se recupera, ¿no? Y en una zona altamente impactada por emisiones locales, pues tenemos el tráfico de la mañana, luego una dilución por la dinámica de la capa de mezcla y así tenemos el ciclo. Entonces, aquí la idea es usar mediciones en superficie y complementarlas con otras mediciones que pretendemos hacer con sensores a lo largo de la zona metropolitana para hacer lo mismo que con el CO2, emplear modelos inversos y tener una estimación directa de las emisiones de CO2 en la zona metropolitana de la Ciudad de México y complementarla con datos satelitales.
Hay varias misiones ya que están midiendo, como la de Orbiting Carbon Observatory de la NASA, que ya son 2 instrumentos, uno montado en una plataforma de órbita polar y otra sobre la Estación Espacial Internacional. Y con esto ya estamos generando mapas que vamos a emplear para caracterizar las emisiones y hacer como un estudio top-down, le llamamos, o sea, complementando los inventarios de emisiones en base a la contabilidad de todas las actividades, que es el bottom-up. Con top-down podemos hacer una estimación completamente independiente de las emisiones y así darle seguimiento a, por ejemplo, medidas de mitigación por región, eventos extremos y demás. Y aquí podemos ver, por ejemplo, de esas misiones satelitales, cómo va la tendencia y el ciclo anual del CO2. Algo que hemos logrado es que estas misiones que dedican cierto tiempo a la observación de sitios específicos tomen a la Ciudad de México como un punto target, un blanco, para detenerse más tiempo y hacer validación con los equipos que estamos operando en superficie, ¿no? Y para poder hacer también estudios de validación. Entonces es una área que está en progreso y que va bastante bien. Creo que todos hemos sido testigos de que durante el confinamiento que hubo a partir de marzo del año pasado, pues todos gozamos de una calidad del aire mucho mejor que en condiciones normales. Y entonces aquí ya como último, me gustaría mencionar 2 trabajos que salieron recientemente sobre la evaluación de estos eventos, que pues se les llaman comúnmente experimentos no planeados, porque pues nadie planeó esta situación. Yo más bien me gustaría llamarlos no deseados, ¿no? Pero bueno, estamos en esta situación y en este trabajo que lideró Iván Hernández, estudiamos pues de manera bastante precisa, yo diría, cuál fue la reducción en la contaminación o en las concentraciones ambientales de varios contaminantes. Y eso es tomando en cuenta la tendencia y el ciclo estacional que vienen presentando en los últimos 4 o 5 años. Y esto es bien importante porque solamente comparar con el año anterior puede darse a errores que se deben debido a la meteorología o que las condiciones de ese mes en particular eran muy anómalas. Entonces no es suficiente nada más comparar con las condiciones del año pasado, sino que ver, armar un modelo, digamos, que cuáles serían para el 2020, esas semanas en particular, cuál sería la concentración esperada en condiciones siguiendo el patrón de los años anteriores, y que sería la curva negra aquí en estas gráficas. Y después ese perfil modelado, esta es hora del día y la concentración, compararlo después con las mediciones de realmente cuáles eran. Y entonces aquí se obtienen esos niveles de reducción para las diferentes fases durante la época del confinamiento. La fase 2 me parece que es la que empezó en marzo y duró 5 o 6 semanas, no recuerdo. Aquí están los niveles de movilidad que se vinieron presentando, como pues normalizadas obviamente, cómo se redujo la movilidad en muchos de estos sectores, principalmente en tráfico, todas bajaron menos residencial, obviamente, ¿no? Y entonces la fase 3 presenta estas reducciones. La reducción más importante la podemos ver en el dióxido de nitrógeno, que presentó 36% o 27% en la primera fase. Y esto lo podemos confirmar con datos de satélite en el que se grafica aquí como un promedio, por eso se ve tan suavizado, de la concentración de NO2, la concentración integrada de NO2 en este periodo para esas semanas, ¿no?
y después para esas semanas cómo se comportó en 2020. Entonces, sí, claramente se ve reducida, más aún así para la fase 3, que aquí dice es del 21 de abril al 31 de mayo, ¿no? Que fue cuando cambiaron un poco las reglas de movilidad, ¿no? Que ya se restringieron más unas cosas. Y entonces, interesante ver que para el ozono, en lugar de bajar la concentración, hasta aumentó. Y esto es algo que ya se había visto en otros trabajos, en otras zonas del mundo, que se había registrado un aumento en ozono durante el confinamiento. Y entonces el otro trabajo que quiero hacer mención es más enfocado sobre esto, que se publicó igual este año, lo lideró Oscar Peralta y varios colegas del Centro de Ciencias de la Atmósfera, y ahí lo que hacen es estudiar la evolución de los precursores, en este caso tienen NOx y ozono, para diferentes años, y efectivamente ahí lo que tratan de es explicar por qué se puede dar este aumento o no reducción del ozono en condiciones donde lo analizan en función de la reactividad de la atmósfera, ¿no? Siendo que en este mapa donde grafican emisiones de orgánicos volátiles contra emisiones de NOx, tenemos estas curvas en las que se puede mover la formación o sea, se puede explicar la formación de ozono dependiendo en qué régimen se encuentra. Entonces, como lo habíamos mencionado antes, ciudades como la de México se encuentra principalmente en una zona en la que su formación es sensible a la cantidad de orgánicos volátiles. Eso quiere decir que si aumentamos emisiones de VOCs, va a haber un aumento en el pico de ozono, y viceversa, si reducimos las concentraciones de las emisiones de VOCs, va a haber una reducción igual de ozono. Pero estando en este régimen, si cambiamos algo en NOx, no necesariamente va a haber un cambio en esa misma dirección. Como es el caso, porque principalmente el óxido nítrico tiene una función de también filtrar o destruir. Igual que el cloro en la estratosfera destruía el ozono, aquí cerca de la superficie el NO tiene un papel muy importante para reducir la concentración de ozono. Y si con menos tráfico tenemos menos capacidad de destrucción de ozono, entonces tal vez el ozono se nos dispara, ¿no? Y esto es como pasar de un lado del régimen a una parte sensible a la concentración de NOx, que tampoco es deseable, ¿no? Pero lo que nos dice también este tipo de análisis es que pues en una zona donde hay exceso de NOx, no necesariamente con una medida de reducir el tráfico vehicular se va a reducir los picos de ozono, sino que tal vez hay que enfocarnos más en entender de dónde vienen estas altas concentraciones de compuestos orgánicos y tratar de estudiarlo más para entender dónde se tendrían que hacer las reducciones en las emisiones. Y bueno, con eso creo que yo termino. Ya nada más para concluir, mencionar que pues se ha avanzado bastante en el Centro de Ciencias de la Atmósfera en armar una infraestructura tanto para medir in situ concentraciones y cambios en la composición de la atmósfera, como con técnicas más novedosas de percepción remota. Y con esto también incidir en la validación de datos satelitales, que es un punto muy importante antes de usarlos para diferentes aplicaciones, ¿no? Como por ejemplo hacer análisis más detallados de eventos de contaminación, identificar y estimar emisiones, como lo mostramos, y este es un área de investigación que tiene muchísimo futuro, porque cada vez más vamos a estar expuestos a mayor cantidad de información proveniente de satélites, y con esto pudiéramos ya ir hacia una dirección de
tener metodologías más sistemáticas para mejorar estos inventarios, ¿no? También consideramos que debe haber una sinergia importante entre el uso de modelos numéricos, como es el caso de los modelos de calidad del aire, con no solo la información satelital, sino con todo lo que las observaciones que realizamos desde superficie, porque esto es lo que nos va a potencializar todo lo que necesitamos en estos estudios mucho más completos, más tomando en cuenta muchas más disciplinas. Es donde entra la interdisciplinaridad, ¿no? Y para eso requerimos estandarizar la manera en que guardamos la información y hacerla disponible en algo pues que son los repositorios, en donde sí es importantísimo seguir invirtiendo en tener estas como bases de datos comunes para que varios académicos podamos contribuir y colaborar de una manera mucho más eficiente, digámoslo así, ¿no? Y bueno, mencionaba lo de los compuestos orgánicos volátiles. Ya es claro que sí hemos avanzado en esta área. Tenemos instrumentación como el laboratorio del doctor Omar Amador, donde hay una capacidad montada importante, pero todavía hay muchísimo que hacer, sobre todo por lo que hablábamos de la formación del ozono troposférico, ¿no? También lo del nitrógeno reactivo, el uso de microsensores, porque es una tecnología que está creciendo de manera muy rápida y que cada vez hay una disponibilidad de pues, tecnologías que nos dan la posibilidad de medir en muchos más lugares a mucho menor costo. Y entonces es un tema delicado porque pues hay una cuestión ahí en la calidad de los datos, que hay que calibrarlos, hay que caracterizarlos muy bien antes de usarlos, pero nos pueden ayudar mucho en líneas de investigación como es esto de la exposición personal, que son líneas que ya manejamos en el centro y es importantísimo. Y también en la medición de contaminación en interiores, porque, y más en estas épocas donde estamos metidos tanto tiempo dentro de nuestras casas o en las oficinas y demás, es importante saber a cuánta contaminación estamos expuestos y este tipo de tecnologías nos pueden dar una idea mucho mejor de cuáles pudieran ser esas afectaciones, ¿no? Estudios de composición isotópica son muy importantes, también ya empezamos a hacerlo con un estudiante, Wolfgang Streme. Estamos analizando masas de aire provenientes de diferentes fuentes de vapor de agua, ¿no? Por su composición isotópica intentamos ver de dónde provienen. Lo mismo para compuestos de carbón como metano. Tenemos datos ahí de una campaña que pues, es muy revelador el estudio isotópico para entender las fuentes, ¿no? Incendios, súper importante, lo mencionó ya la doctora Graciela Raga en la plática de ayer, de avances bastante importantes en el análisis de incendios con datos satelital, y pues es una área que también debemos de continuar no solo para la incidencia que tiene en eventos de contaminación, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, sino también por su contribución en emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Estudio de volcanes, no mencioné nada, pero sí es un área bien interesante. O sea, se ha incidido tanto en la modelación de la dispersión de las cenizas, como para la caracterización química de la pluma de los volcanes, que es un área muy interesante porque al final son emisiones a la atmósfera y tenemos que entender cómo repercute tanto el riesgo que implica como también cuánto contribuye a la contaminación, ¿no? Y finalmente mencionar sobre toda esta tecnología que está surgiendo de instrumento satelital, se está moviendo a lo que son las órbitas geoestacionarias. Y hay dos misiones en particular que tenemos que estar muy atentos, porque esto, en mi punto de vista, va a ser un parteaguas
de la disponibilidad de datos y la utilidad, porque no solo es una vez al día, tenemos y con una resolución altísima, misiones que nos van a proveer de información muy valiosa de la composición atmosférica, tanto más enfocado en calidad del aire como en ciclo de carbono. Entonces, pues es algo que se viene a futuro y debemos estar muy atentos, ¿no? Y con eso me parece que termino. Nada más me queda agradecerles su atención y disfrutar este logo mientras lo tengamos. Quién sabe cuánto tiempo más lo tendremos. Y pues muchas gracias. Eso es todo. Gracias, doctor Grutter, por su conferencia muy didáctica. Hemos aprendido la transversalidad de tus investigaciones en las ciencias atmosféricas y del ambiente. Bueno, por cuestiones de tiempos, lamentablemente no podrá haber sesión de preguntas, pero bueno, hay muchos comentarios en el chat con felicitaciones por su trabajo y también remarcando el valor del proyecto de la RUOA para todo el centro y la UNAM. Entonces, bueno, a partir en este momento, la doctora Telma Castro, directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera, va a dirigirnos unas palabras. Adelante, Telma. Bueno, pues muchísimas gracias, Michelle. Muchas gracias por este gran panorama que nos has dado sobre todo lo que los estudios sobre calidad del aire y cambio climático que se han hecho en muchos años en el centro, y realmente tocaste casi todas las vertientes que pues se dan en el centro y toda la parte de la investigación en ese tema. Antes de dar por terminado esto, quisiera presentarles un video para recordar algunos aspectos importantes del Centro de Ciencias de la Atmósfera, y después cerramos, doy otro comentario. Adelante con el video, por favor. No hay sonido. Consultados tanto por dependencias gubernamentales como por amplios sectores de la sociedad. Perdón, no se escucha, ¿verdad? Ya se empezó a escuchar, pero está muy adelantado. Perdón, va de nuevo. El Centro de Ciencias de la Atmósfera es el principal referente de investigación en ciencias atmosféricas, del ambiente y el cambio climático en México. Son constantes sus aportes científicos en las políticas públicas, en las normas oficiales, en las comunicaciones nacionales y en las agendas sobre estos temas. Simultáneamente tiene un papel fundamental en la formación de recursos humanos, generando en gran medida una comunidad de investigadores y expertos que se desempeñan en diferentes instituciones del país, quienes han puesto los temas que en él se trabajan en la agenda nacional. El estudio de país, México, representó un parteaguas en el desarrollo de las ciencias del cambio climático en este centro. El trabajo coordinado por el Dr. Carlos Day dio origen a una colaboración interinstitucional con la que se iniciaron las investigaciones en México sobre sus efectos en los ecosistemas, la salud, la agricultura y las ciudades. Basta recordar que el Premio Nobel de la Paz en 2007 fue otorgado conjuntamente al ex vicepresidente Al Gore y al IPCC por los esfuerzos en apoyar y difundir la información respecto al cambio climático ocasionado por las actividades humanas,
además de sentar las medidas necesarias para revertir el cambio que afecta a la humanidad entera. 9 académicos del CCA fueron distinguidos por sus aportes al cuarto reporte del IPCC en ese momento. A partir de entonces, las contribuciones de este centro a nivel nacional e internacional en el tema del cambio climático han tenido una incidencia importante en las políticas públicas del país sobre el tema. El trabajo académico que se ha realizado ha impactado a través del tiempo al campo de las ciencias atmosféricas, dando lugar a líneas de investigación vigentes en el centro y en otras instituciones mexicanas. Ejemplo de ello son la creación del modelo termodinámico del clima del Dr. Adem, las aportaciones del Dr. Jáuregui al entendimiento del clima urbano, así como los estudios científicos sobre contaminación atmosférica en México, del Dr. Báez y del Dr. Bravo, sin olvidar a uno de los pioneros en el estudio del efecto de los contaminantes atmosféricos en la genética de los seres vivos, el Dr. Villalobos. Las investigaciones que actualmente se llevan a cabo en el CCA contribuyen al entendimiento de fenómenos atmosféricos y sus impactos relacionados con el cambio climático y la variabilidad climática, el pronóstico del tiempo y fenómenos de alto impacto, como los ciclones tropicales y otros relacionados con la interacción entre la atmósfera y el océano. También están enfocados a problemas asociados con la complejidad que representa la contaminación atmosférica en regiones urbanas, así como de fuentes industriales en diversas regiones del país, considerando tanto su composición química como el aporte biológico, ya que ambos afectan a la salud humana. El CCA de la UNAM se ha posicionado como la institución mexicana más fuerte en estudios sobre física, química, biología de la atmósfera y del cambio climático, de reconocimiento nacional e internacional por su influencia en la solución de problemas nacionales. En él se desarrollan modelos de pronósticos que son consultados tanto por dependencias gubernamentales como por amplios sectores de la sociedad. A través de sus proyectos institucionales, pone a disposición del público información atmosférica y ambiental, bases de datos con información meteorológica y de calidad del aire, de climatología continental, oceánica, así como escenarios de cambio climático, parámetros bioclimáticos y aspectos socioeconómicos. Además, da a conocer las concentraciones en el aire de los principales tipos polínicos a lo largo del año. Los datos generados permiten informar a la población y cuantificar riesgos para la salud y los ecosistemas. Su comunidad académica tiene una importante participación en las licenciaturas y posgrados de Ciencias de la Tierra, Química, Ingeniería y Biología, que fortalece su excelencia en la formación de recursos humanos, así como su tradición en la divulgación de la ciencia y la difusión del quehacer en este campo de conocimiento, a través de revistas científicas, publicación de artículos, realización de seminarios, ciclos de conferencias para público en general, especializadas y de prensa, así como entrevistas para medios impresos, electrónicos, radio y televisión. La investigación, docencia y formación de capital humano llevadas a cabo en las últimas décadas responden a demandas específicas ante problemas relacionados con el cambio climático, el pronóstico del tiempo, la variabilidad climática, la trayectoria de los huracanes, las inundaciones, la contaminación atmosférica, así como sus efectos en la salud, los ecosistemas, el patrimonio cultural, la seguridad nacional, la producción forestal, agrícola y pesquera, entre otros. El CCA cuenta con una gran fortaleza académica y de infraestructura que le permite colaborar en la prevención de riesgos ambientales, proporcionar pronósticos del tiempo con instituciones como CONAGUA, Servicio Meteorológico Nacional, Secretaría de Salud, CENAPRED y CAME, con las relacionadas con el medio ambiente como Semarnat, CEDEMA, CDMX, CGM, así como con las de producción de energía como CENER, Pemex y CFE. En el tema de riesgos asociados con el cambio climático, ha desarrollado colaboraciones con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el INSS y numerosos gobiernos estatales, lo que le permite realizar proyectos a escala nacional de gran impacto social y en las políticas públicas. Desde su creación,
El CCA ha mantenido colaboraciones internacionales con organismos como la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, la Organización Meteorológica Mundial y el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, entre otras, así como con varias universidades de América y Europa. Promueven diferentes escuelas y facultades de la propia universidad los temas que en él se desarrollan, con énfasis en los impactos que estos tienen en la sociedad. Fomenta la interacción entre la docencia y la investigación, fortaleciendo la preparación de los estudiantes para su incorporación a la fuerza laboral en los sectores público y privado. El CCA es una muestra de que en la UNAM existen grupos de investigadoras e investigadores con madurez científica y con excelente calidad académica, de una institución con infraestructura sólida, de participación notable en proyectos nacionales e internacionales de gran envergadura, pero sobre todo, que busca hacer investigación científica que aporte a la ciencia misma y a la sociedad. Bueno, con esto queríamos dar un panorama general de lo que es el Centro de Ciencias de la Atmósfera y darle también un homenaje a nuestros pioneros en muchos de los temas que se plantearon en este panorama. Como ustedes pudieron ver, se habló de modelación numérica, la aplicación de la biología en las ciencias de la atmósfera y su impacto en salud, una mirada importante y de una discusión sobre cambio climático, y luego vimos fenómenos atmosféricos a diferentes escalas, y esta última charla con una perspectiva muy amplia de cómo medir variables en la atmósfera. Esto considero que nos dio un amplio conocimiento sobre las líneas de investigación que se llevan a cabo en el centro, y yo creo que mucho de lo que se habló ahora pues van a justificar un próximo cambio de centro a instituto. Esperemos que esto se pueda llegar a buen término. Pues ya sin más, yo considero que ha sido un éxito este panorama, y doy por terminado y clausurado el evento, y les agradezco muchísimo nuevamente tanto a los ponentes como a todos los que participaron en él. Gracias, hasta luego. Adiós a todos. Hasta luego. Buen fin de semana.